Bueno, oramos. Padre, hoy venimos, Señor, a darte a ti la gloria, Señor, la alabanza. Hoy nos reunimos, Señor, a este estudio que realizamos, Señor, cada 8 días. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu guianza. Ayúdanos, Señor, a profundizar en estos versículos que son tan relevantes, Señor, en el entendimiento del pueblo de Dios, conformado tanto de judíos como de gentiles. Te pedimos, Señor, para que seas tú ayudándonos y que seas también tú fortaleciendo a los hermanos, también que se conectan con nosotros, Señor, cada 8 días. Te damos, Señor, a ti la gloria y el honor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Entonces vamos a iniciar nosotros. Hace 8 días iniciamos con la ilustración acerca de, del olivo, ¿cierto? Estábamos hablando sobre eso y es importante que tengamos presente lo que vamos a profundizar hoy con respecto a estos versículos. Es importante mirar la ilustración con respecto a lo que habla ahí acerca del buen olivo y del olivo silvestre. Yo hace 8 días les hice como una imagen de cómo era, cómo funcionaba y en esa época, recordemos que el buen olivo es el olivo que se tiene en el cual pues, la persona que se encarga de tener el jardín lo cuida, está pendiente de él, le echa abono, le echa agua. Por tal motivo, los olivos o el fruto que da este olivo es mucho más grande. Cuando se compara con el olivo silvestre, que es el olivo que por lo general está en los bosques, es un olivo que no tiene, o sea, nadie lo cuida. Por tal motivo, por lo general es más abundante de hojas y el fruto que produce es mucho más pequeño y angosto. Era muy común que las personas que encargaban a cultivar estos árboles, cuando veían el olivo lleno de muchas hojas y casi no producía frutos, hacían ciertos injertos. Y estos injertos era que cogían cierta parte del olivo silvestre y lo que hacían era que lo injertaban dentro del buen olivo para que produjera más fruto y dejara de producir tantas hojas. Vemos que Pablo utiliza esta ilustración con el fin de explicar la parte del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios está conformado tanto de judíos como de gentiles. Hemos dejado claro dos posiciones que debemos tener siempre presente. Las dos posiciones es que no creemos ni en la teoría del reemplazo, pero tampoco creemos en la parte del dispensacionalismo. Cuando hablamos de la teoría del reemplazo, es creer que la iglesia vino a reemplazar a Israel, o irnos hacia el otro extremo, creer que Dios tiene dos planes, uno con la iglesia y otro con Israel. Aquí lo que hemos estado hablando es la posición bautista. De hecho, al final les voy a mostrar un dibujo dando a entender que Dios estaba formando un pueblo, ¿cierto?, de judíos y gentiles. Antes Dios estaba formando ese pueblo solamente de las personas judías, pero ahora Dios está formando su pueblo de judíos y gentiles. Entonces, al realizar esta introducción con respecto a esto, vamos a profundizar en el tema de este versículo. Bueno, hay personas que me dijeron que de pronto no pueden estar hoy, hay otros que les dificulta porque como que la ambientación del programa cambió, entonces hay unos que me dijeron como que se les está dificultando, entonces esperemos, listo. El versículo 18 entonces dice de la siguiente forma: no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hemos también hablado con respecto a esta parte que cuando se habla de la raíz, estamos también enfocándonos del inicio, ¿cierto? De ese pacto, también que estamos hablando del pacto abrahámico, que la raíz en sí fue con respecto a ese pueblo que sería la descendencia también física de Abraham. Entonces hay que entender que nosotros realmente no nos podemos jactar, nosotros no teníamos ninguna oportunidad, nosotros por naturaleza éramos árboles silvestres. No, la salvación es clara, lo que va a entender aquí, la salvación viene de los judíos, somos enriquecidos por lo que viene de los judíos, no obstante, nosotros no nos convertimos en judíos, sino que Dios está formando un pueblo de judíos y gentiles. Por tal motivo, nosotros ahora que estamos siendo injertados en ese pueblo, no tenemos por qué jactarnos, porque Pablo
se oponía bastante a la jactancia que tenían los judíos por causa de creerse que eran los únicos, pero también probablemente podrían hacer una jactancia por parte de los gentiles a creer que ellos tenían mayor privilegio que los judíos. Entonces, tanto la jactancia judía como la jactancia gentil no están bien. Entonces es muy claro cuando dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y que el sustento que nosotros tenemos es porque todo nació en algo que Dios empezó a establecer en un pacto, y ese pueblo Dios lo empezó a formar primero entre los judíos. Listo, entonces vamos a leer algunos comentarios. Dice Calvino, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dice, los paganos nunca podrían entablar un debate sobre la excelencia de su raza contra los judíos, porque eso equivaldría a entablar una polémica contra el mismo Abraham, lo que significaría una falta de respeto, porque esa era la raíz que lo soportaba y daba vigor. Sería también algo absurdo que las ramas se sublevaran contra la raíz, es decir, que los paganos se ensoberbecieran contra los judíos en lo que se relacionaba con su propia raza. El apóstol desea que se tenga siempre en cuenta de dónde procede la salvación. Y como también lo hemos dicho antes, nosotros somos enriquecidos por causa de los judíos, y lo que nosotros tenemos es porque el Mesías fue judío, porque los pactos fueron con los judíos, ¿sí? Porque las promesas primero se le hicieron a ellos. Ahora nosotros somos injertados en ese pueblo que Dios está formando. Entonces, por tal motivo es importante que eso siempre lo tengamos presente al momento de entender esta parte de que nosotros no nos podemos jactar, ni ahora es que Dios por completo aborreció al pueblo judío y ahora los gentiles tienen un privilegio mayor, no. Lo que es claro es que ya no hay judío, ya no hay gentil. Dios está conformando un pueblo sin ninguna exclusividad étnica. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Algo que quieran decir, hermanos. Dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces también podría tener un acto de soberbia y decir, listo, no es que todos los judíos cometieron pecado, todos los judíos hicieron algo que a Dios no le agradaba, por tal motivo ellos fueron desgajados para que yo pudiera entrar en lugar de ellos. Entonces, creer que ellos fueron más pecadores de lo que yo soy. Y ahí es donde yo tengo que entender, es que igual tanto judíos como gentiles somos pecadores, y si ha existido a toda la historia de la humanidad salvación, ha sido por la gracia de Dios. Entonces no podemos decir, no, es que ellos por su desobediencia es que fueron desgajados, pero es que nosotros también somos desobedientes, nosotros también somos pecadores, dando a entender que tanto judíos como gentiles igual son pecadores, y que solamente es por la gracia de Dios que Dios forma este pueblo. ¿Sí? ¿Alguien quiere realizar un aporte? Hoy faltaron bastantes, o esperemos a ver si se conectan, pero faltaron bastantes hoy. Igual hay unos que sí me dijeron que de pronto no podían, pero sí faltaron varios. ¿Alguien quiere decir algo de los que están ahí? Realizar un aporte, decir algo adicional de lo que hemos venido hablando, alguna pregunta con respecto a este tema que es importante, es complejo también de entender, y es de mucho debate hoy en día. Por ejemplo, hasta la forma como se interpreta el Antiguo Testamento, aún dentro, por ejemplo, del tema de la Reforma, es de debate. Hay dos tipos de interpretaciones que llama la interpretación del Antiguo Testamento con un enfoque cristocéntrico, o otro que se llama con un enfoque cristotélico. Cuando miramos las personas que creen en el enfoque o la interpretación cristotélica, por lo general ellos no creen en las tipologías. Y esta la posición de la interpretación cristotélica es la posición de los dispensacionalistas. Por ejemplo, del seminario de MacArthur, ellos tienen esa parte de la interpretación cristotélica, pero cuando uno estudia la parte de los reformados, de los puritanos, la forma como ellos interpretaban el Antiguo Testamento era una interpretación cristocéntrica. Entonces ahí está el debate, porque hoy en día se está dando mucho énfasis aún dentro de la Reforma de la interpretación del Antiguo Testamento, una interpretación cristotélica, que por lo general lleva a ser como a tener más que todo un enfoque moral. Alguien decía, con ese tipo de interpretación de dividir judíos, de dividir
todo el tema de la iglesia por un lado, todo el todo el tema de los judíos por un lado, los que tienen interpretación podrían predicar en una sinagoga y le aplaudirían. Algo que sabemos que es la piedra de tropiezo para los judíos es Cristo, y es Cristo predicado desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Entonces hay que tener presente esto, porque estos son diferentes debates que se viven hoy en día, y es bueno que también ustedes lo conozcan, lo que llaman la interpretación cristotélica y la predicación cristocéntrica. De hecho, uno de los profesores de Master Seminary está sacando un libro que llama así, la interpretación cristotélica, que es Lucas Alemán, porque ellos tienen el enfoque dispensacionalista. ¿Listo? Entonces dice así, dice, al gentil que tendía a mirar con un cierto desprecio a sus correligionarios, los judíos le advierte que no se considere mejor que ellos, que tenga en mente que no es él, este gentil jactancioso, quien sostiene la raíz. ¿De qué modo podría haber sido posible para él contribuir algo a las bendiciones que fluían del eterno decreto de Dios y de las promesas impartidas a los patriarcas, de los cuales yo seré, oh vuestro Dios? Era la promesa principal, no era el gentil quien sostenía la raíz, sino que la raíz sostenía el gentil. Mejor dicho, ¿a quién fue primero que se le hizo las promesas con respecto a esta parte del pueblo y que le sería llamada descendencia? Fue Abraham. Y fueron los descendientes de Abraham primero quienes experimentaron o quienes recibieron esa parte de la salvación. Entonces lo que está diciendo aquí, ¿de qué se va a jactar un gentil? Si el gentil más bien es sostenido por lo que se le dijo a Abraham. Es que aquí cuando se habla de la raíz, está hablando es de Abraham. ¿Sí? Entonces se enfoca en esa parte para que podamos entenderlo de que nosotros como gentiles no teníamos primero la oportunidad primero la tenían los judíos. Nosotros solamente somos acercados por gracia. Que ahora alrededor del mundo varias personas sean cristianas es por gracia. Que nosotros nunca, digamos así, no hemos tenido la oportunidad de visitar Israel y probablemente muchos no tendremos, ¿cierto?, la oportunidad. Dios permita, ojalá que sí, sería chévere uno ir allá a visitar, pero aún a pesar de que no lleguemos a visitar, no tengamos ninguna relación con la tierra como tal de Israel, somos salvos por medio de la gracia de Dios. Somos acercados por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿tenemos algo de qué jactarnos? No. La raíz principal de ese pueblo es Abraham, los pactos que se hicieron a través de él y a través de toda su descendencia. Solamente que nosotros hemos sido enriquecidos por los judíos y ahí es donde nosotros debemos entender, y ese es como el enfoque que no nos podemos alejar a ningún lado, ¿cierto? No nos podemos como desviar de ese enfoque. Entonces dice, 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te soberbezcas, sino teme. O sea, ellos por incrédulos fueron desgajados, pero es que también hay que analizar, nosotros también tenemos incredulidad. ¿Sí? Ahora, se nos ha dado fe para creer, pero la fe no es una fe que provenga de nosotros. Es una fe que es un don de Dios. Por tal motivo, la salvación es completamente de Dios. ¿De qué yo me voy a ensoberbecer? Son las posturas arminianas que a veces llevan como que el hombre tenga esa capacidad o se ensoberbezca porque se basa en lo que yo puedo hacer. Lo mismo los católicos. Pero cuando uno entiende la interpretación que está en la palabra, uno sabe que uno no se va a ensoberbecer porque es la obra de Dios. Yo era un pecador y yo fui acercado por gracia. Me gustaría que alguien diera algún comentario sobre lo que hemos hablado, ¿cierto? Con el fin que podamos profundizar más sobre este tema. O alguna pregunta, o si tiene una pregunta desde hace tiempo con respecto a este tema, lo quiere hacer también. Entonces me gustaría que alguien diera un aporte con respecto a estos versículos. Hermano, una pregunta. Debate. Buenas noches, perdón. Esto tiene que ver, o sea, con lo, o sea, de llegar a pensar que somos mejores, incluso en cierta forma puede ver también, o sea, como que una forma de racismo o discriminación hacia los judíos mismos, o también se puede generar, yo creo, en parte se está relacionando a lo que es un nacionalismo, ¿no? Como ha ocurrido con los alemanes, que han querido exterminar totalmente a los judíos. Entonces creo que en cierta forma está hablando de eso, ¿no? De nacionalismo, de una forma de ideología superior en raza a la judía misma.
Para mí yo lo vería como de esta forma, si nos vamos al primer siglo, ¿sí? Nos vamos al primer siglo, los primeros misioneros empezaban a predicar un evangelio y entonces predicaban del Mesías judío. Y entonces los gentiles empezaban a preguntar, pero bueno, ¿por qué a nosotros se nos predica un Mesías judío y qué tiene que ver el Mesías? Y ellos empezaban a entender toda esa parte y al ver lo que estaba pasando en ese primer siglo, en el año 70, el juicio tan impresionante que Dios trajo sobre Israel, ¿sí? De cómo Jerusalén fue casi barrida, el templo fue destruido, mejor dicho, toda esa parte de Judea fue completamente acabada. Ellos pensarían, listo, es que ha tratado muy duro a los judíos, probablemente Dios rechaza. Y ellos, esas regiones cercanas a Israel, al ver también lo que había pasado con los judíos y al parte, ver el rechazo tan fuerte que los judíos tenían hacia el Mesías, ellos empezarían a creer que eran mejores y que realmente Dios se había rechazado a los judíos por completo al ver la dureza y al ver lo que estaba pasando en ese tiempo. Podrían decir, entonces nosotros en este momento podemos ser mejores. Pablo, probablemente esta carta fue escrita antes del año 70, pero lo estuvimos hablando como una comparación de más hacia adelante. Pero hablar con respecto a esta carta que fue escrita un poco antes del año 70, también al ver el rechazo y al entender que por causa del pecado de los judíos es que ahora se le predicaba a los gentiles, ellos podrían llegar a creer que eran mejores, que podrían ser mejores y que Dios los preferiría a ellos antes que a los judíos. Y Pablo le dice, no, ninguna manera. Antes, ustedes han sido enriquecidos por causa de lo que se predica a los judíos. Ustedes han sido enriquecidos por lo que primero inició con ellos, ahora se predica a todas las naciones. Eso era lo que se enfatizaba ahí. ¿Sí? Podría pasar. Y a lo largo de la historia, por ejemplo, lo que dice Sebastián, se han aparecido personas, aún dentro del cristianismo, que han tenido un enfoque antisemita, porque son personas que han creído en la teoría del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel. Y todos ellos sí se han ido con todo contra los israelitas y han dicho casi que eran pecados, o sea, que llegan casi al punto a rechazarlos. Pero puede pasar. Lo que nosotros sí debemos de entender es que tampoco podemos ir a ese tipo de idolatría que lleva el dispensacionalismo ni tampoco a un rechazo que probablemente puede producir la teoría del reemplazo. O sea, hay que reconocer y hay que ser agradecidos también con los israelitas, entender que por medio de ellos es que la humanidad ha sido enriquecida con todo este mensaje de salvación, pero sabemos que ahora es un pueblo igual a todas las naciones. Y no podemos irnos hasta allá, como a veces pasa dentro del dispensacionalismo. Y de la misma forma, ¿no? O sea, nosotros como Pablo hemos sido escogidos como un abortivo entre las naciones. Y bueno, creo que como Pablo mismo no tendría de qué gloriarse, así tampoco mucho menos nosotros, igual que hemos sido rescatados en toda esta era, alcanzados por la gracia de Dios, pero simplemente como abortivos, ¿no? Así es. Entonces, esa es la forma. O sea, nosotros éramos árboles silvestres, hijos de ira por naturaleza. Antes de la venida de Jesús iban completamente todas las otras personas directamente al infierno. Ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios por la misericordia de Dios. 1 Corintios 10:12, como dice el hermanito Juan Goyeneche, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces sabemos que por la fe estamos en pie, pero la fe salvadora nosotros no la producimos, es Dios el que nos da esa fe salvadora. Entonces seguimos acá. Calvino dice, pero entendamos bien que se trata de un temor que no es contrario a la certeza y seguridad de la fe, porque San Pablo no desea que nuestra fe sea incierta o se quebrante, agitada por alguna duda, antes por el contrario es menester que ella vele para que no seamos abatidos ni temblemos. Hay que entender que existe un temor santo y hay un temor que es un temor de condenación por causa de nuestro pecado. El creyente, cuando se le quita su culpa, ¿sí? Cuando es justificado por medio de la fe, sí el creyente debe tener es un temor reverente ante Dios. Y ese temor es un temor que caracteriza a todos los creyentes. Debemos tener un temor reverente, no un temor de miedo
como de terror por causa de nuestro pecado, sino de temor reverente, que servimos ante un Dios santo y por tal motivo confesamos ante Él nuestro pecado. Pero entonces dice acá, ¿a qué se referirá pues ese temor? En verdad el Señor nos propone dos cosas para que las consideremos produciendo en nosotros un doble sentimiento. Desea que consideremos constantemente la miserable condición de nuestra naturaleza y tal cosa no puede engendrar en nosotros sino espanto, pesar, amargura y desesperación. Debemos entender que el Dios que servimos es un Dios santo y por tal motivo nos humillamos ante Él y es un temor reverente. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Quiere hacer un aporte? Hoy los versículos están corticos, entonces por tal motivo también me gustaría que aportaran y más sobre este tema que es tan relevante. Jorge. Buenas noches, Pastor Carlos y hermanos. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Gracias. Bien. Pero, no, Pastor Carlos, pues una preguntita. Lo que pasa es que ahora que usted está hablando del tema de la interpretación de las escrituras, el cristocéntrico y el cristo, ¿cómo es el otro que no recuerdo? Aristotélica. Cristotélica. Yo veía que yo no sé si es veo como en general los dispensacionalistas no ven tanto el tema cristocéntrico, o sea, con la predicación cristocéntrica, ellos dicen como que hay algunas profecías o pasajes o tipos de Cristo, las sombras, como lo menciona el Antiguo Testamento, que eran las sombras de Cristo, no todas apuntan a Cristo, o sea, como que solamente ellos ven como lo general, como el sacrificio, la sangre, la muerte, eso sí es un tipo de Cristo, pero como decir el candelabro, no sé, los instrumentos que se utilizaban, el incienso, o sea, todo ese tipo de cosas que conformaban tal vez el culto en el templo, ellos no la ven como tipos de Cristo también. Entonces yo veía que ellos tienen ese pensamiento de que Cristo como que al final va a establecer un reino, como que va a poner en preeminencia a los judíos de todas las naciones, o sea, va a salvar a todos los judíos de que, por ejemplo, que estén vivos en ese tiempo y que van a colocarlos como en preeminencia de las demás naciones, que ellos van a ser como la nación más importante de todas, porque así Dios los va a exaltar de esa manera. Entonces, yo no entendía, o sea, yo leí eso hoy, no recuerdo de quién, en un post en Facebook, y yo veía, pero cómo, o sea, cómo pueden, yo no veo eso en la escritura que hablen de que si ya, o sea, obviamente yo sé que la iglesia no reemplazó a Israel. No creemos en esa teoría de reemplazo como usted muy bien lo ha explicado. Pero sabemos que la iglesia se conforma de los judíos y gentiles, o sea, porque habría como esa excepción, por decirlo así, o esa preferencia únicamente por los judíos menospreciando a los gentiles. O sea, Dios no creo que vaya a hacer eso, entonces no entiendo cómo ellos lo ven de esa manera. Sí, es por el tipo de predicación dispensacionalista que desde el Antiguo Testamento dividen completamente a Israel. Casi que todo lo del Antiguo Testamento es enfocado en Israel, ¿cierto? Y en las promesas que se cumplen en Israel. Y entonces el enfoque de ellos siempre es, por lo general, es así. Ese enfoque que llama así cristotélico, ¿cierto? Que es muy común, que está muy común hoy dentro de la Reforma, ¿cierto? Lo hemos venido hablando. Y de hecho ya se está volviendo como de moda muchos reformados dispensacionalistas. Entonces ellos creen en ese enfoque cristotérico, ¿cierto? Mientras antiguamente se creían en un enfoque cristocéntrico, en donde realmente se veían las tipologías. Si usted mira los escritos puritanos del Antiguo Testamento, se centraron mucho en las tipologías, en las sombras, ¿cierto? Algunos exageraban hasta mucho, pero era el enfoque que de verdad siempre se sustentó la iglesia. El dispensacionalismo, aún los reformadores atacaron fuertemente el dispensacionalismo. Pero bueno, es algo que estamos mirando hoy y es bueno que también conozcamos sobre ese tema. Entonces dice así, porque si Dios, bueno, yo les iba a decir que la idea es también vamos a ir ajustando como los tiempos también de este estudio, hermanos, porque yo veo como que lo hacemos muy largo, entonces hay muchas personas como que, ¿cierto? La idea es como ajustar bien los tiempos, el estudio de Romanos y también el otro, que quede más o menos como horita y algo, no hora y media como lo estamos haciendo, entonces ahí vamos a ajustarlo un poquitico para que sea como mucho más como para muchas personas. ¿Listo? Listo. Dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco
te perdonará. De momentico. Bueno. Listo, qué pena, hermanos. Ahora sí. Dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, hablando que si de pronto un gentil se podría enfocar en la rebeldía de los judíos y decir, no, es que por causa de ellos ser tan rebeldes, es que Dios lo rechazó. Si se enfocara solamente en eso, veríamos también que o sea, estaríamos siendo ciegos también a la rebeldía que nosotros tenemos por naturaleza. Y entonces Pablo dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, mostrando que si Dios vino y trajo un juicio sobre el pueblo judío por causa de su rebeldía, y yo creyéndome que soy mejor que los judíos, también soy una persona que por naturaleza soy rebelde, o por parte de eso me llegó a ensoberbecer, hay que entender que nuestro Dios, si no perdonó a aquellos que principalmente fueron las promesas, hay que entender que tampoco nos perdonará a nosotros. Porque también hay muchas personas que pueden tener una devoción no más de apariencia. Y eso es algo claro que lo vamos a ver dentro de las iglesias. Hay personas que pueden tener devoción de apariencia y creerse mejor que otras personas, pero nunca han nacido de nuevo. Lo mismo que pasaba con los judíos. O sea, el rechazo que vino de los judíos es porque muchos de ellos nunca nacieron de nuevo. Y la gran mayoría de ellos eran personas con corazones duros, iban directamente al infierno, porque era un pacto nacional. También podemos ver también dentro de nuestras iglesias, hay muchas personas que pueden llamarse a sí mismas cristianas, pueden llamarse reformadas, pueden llamarse altos, calvinismo alto, lo que sea, pero si no han nacido de nuevo, o sea, solamente es ensoberbecimiento. Pero aquí lo que Pablo pide es que nos centremos en que la actitud del creyente debe ser una actitud de humildad, debe ser una actitud de humildad, reconociendo que nosotros hacemos parte del pueblo de Dios, es por gracia y por la misericordia divina. Hendrickson dice, esta fe, en virtud de su esencia misma, excluye toda jactancia, toda arrogancia o autoestima, incluye un piadoso temor, la clase de temor que es saludable. Tal temor se apoya totalmente en Dios y en su gracia soberana y no reclama mérito propio. La conclusión procede muy naturalmente, porque si Dios no ha perdonado a las ramas naturales, los judíos a quienes la promesa fue hecha en primer lugar, pero que en gran número se habían alejado de Dios, tampoco te perdonará a ti. Entonces, la arrogancia y el ensoberbecimiento no debe estar en nosotros, ni aún dentro de creyentes, porque uno también, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, yo fui un tiempo arminiano y uno a veces se creía mejor que los demás porque veía que más cosas sucedían en uno. Y como muchas veces lo decimos, si hay cosas que suceden en uno que son mejores que los demás, es por la gracia de Dios, no porque yo tenga algunas capacidades. Porque dentro del arminianismo lo lleva a uno como a ver como que uno es capaz y como uno es el que hace, como uno es el que logra hacer. Y si yo lo logro hacer, es por eso que Dios me bendice. Y si yo lo logro hacer, es porque soy mejor que los demás. Entonces ahí está el problema. Porque ese tipo de posturas, donde yo creo que el hombre coopera con Dios, me lleva al ensoberbecimiento, ¿sí? Lleva al orgullo, lleva a la arrogancia. Y el orgullo y la arrogancia no puede ser parte de los hijos de Dios. Y como dentro de personas reformadas, personas calvinistas, también puede pasar por nuestro, digámoslo así, nuestra profundidad de estudio, por ser personas que estudiamos bastantes, volvernos personas duras y arrogantes. Y ahí donde también tenemos que cuidar nuestro corazón, porque puede pasar eso, que por el mucho estudio y también por ser personas que tenemos una profundidad en muchas cosas, ser de un corazón arrogante y volvernos duro y no sensibles. Wilmer iba a hablar, es que se le escuchaba como un ruido ahí, como de interferencia. Wilmer, ¿no? Listo. Bueno, pregunta hasta ahí. ¿Alguien que quiera decir algo? Listo.
Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces mire cómo también se empieza a enfocar en esa parte, y es que nosotros somos parte del pueblo de Dios no por nuestros méritos, sino por la bondad divina. ¿Sí? Dice la severidad ciertamente con los que cayeron, dando a entender que realmente Dios sí juzgó a los judíos por causa de su pecado, pero Dios no ha rechazado por completo a los judíos porque todavía sigue salvando personas dentro de los judíos. Pero ahora Dios ha mostrado su bondad a la humanidad y está salvando personas de entre la humanidad de todas las generaciones, ¿sí? De las generaciones de Cristo en adelante, de todo el mundo. Entonces dice, es bueno entender que es por la bondad de Dios para con uno que permanecemos ahí y somos parte del pueblo de Dios, somos parte de ese olivo, por la gracia divina, no por algún mérito propio. ¿Listo? Aportes, preguntas. Wilmer, ¿quería decir algo? O Jorge. Pastor Carlos, ese último pedacito del versículo, la última frase, que serás cortado, creo que lo toman también como para decir que la salvación se pierde, que uno puede ser borrado del libro de la vida, o puede ser cortado de ese olivo, ¿sí o no? Entonces, sí. Ellos lo interpretan de esa manera, como si estuvieran diciendo que serás cortado también, como si no permanece, o sea, como si uno fuera el que con el esfuerzo permaneciera, y no es por la bondad de Dios, como usted mismo lo acabó de explicar. Ajá. Entonces hay que entender como lo que usted dice, es porque, o sea, si la salvación dependiera de mi esfuerzo, yo la estaría perdiendo todo el tiempo. ¿Qué me garantiza a mí que yo soy salvo por Dios? O sea, cuando yo me acuesto a dormir, y que debemos entender que todavía tenemos pecado en nuestras vidas, cuando yo me despierto, ¿qué me garantiza a mí que yo aún soy salvo? Si un arminiano cree que la salvación la está perdiendo, cuando ellos se levantan al otro día, ¿quién les garantiza que son salvos? A mí lo que garantiza que somos salvos es porque Dios persevera en uno, y es Dios quien sustenta mi salvación. Si mi salvación dependiera de mí, hay muchas cosas que llevarían a que yo perdiera la salvación constantemente. Y sería casi un juego, algo desordenado. Pero cuando yo entiendo la palabra, yo entiendo que es Dios el que persevera en uno. Es Dios el que obra en uno. Dios no deja obras inconclusas, sino deja obras a medias. Y lo que decidió salvar era porque Dios ya lo tenía destinado. Él mismo lo predestinó, él mismo lo glorificará, lo justificará, lo santificará y lo glorificará. Ahí es donde yo debo centrarme. Nada depende de mí. Miremos acá. Dice el versículo 22. Presentando ahora el asunto más de cerca, el apóstol confirma todavía con mayor evidencia y claridad cómo es preciso que los paganos tengan alguna cosa de qué glorificarse. Dice, ellos pueden ver en los judíos un ejemplo de la severidad de Dios y deben admirarla. Por otra parte, tienen en sí mismo el testimonio de su gracia y bondad, y eso debe incitarles a la humilde gratitud y a exaltar al Señor, y no a ensoberbecerse. Entonces tenían los dos ejemplos, lo que estaba sucediendo con el pueblo judío en ese tiempo, y también lo que estaba pasando con ellos, que siendo pecadores, Dios mostró su bondad para ser parte del pueblo de Dios. Dice, estas palabras equivalen a esto. Si tú presumes de tu condición burlándote de su ruina, considera en primer lugar lo que fuiste, porque la misma severidad divina pudo caer sobre ti de no haberte librado. Dice, Él por su bondad gratuita nos liberó y ahora somos parte de su pueblo. Versículo 23 dice, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aquí Pablo dice, Dios no ha rechazado por completo al pueblo judío. Sí, Dios los está tratando con severidad. Y probablemente los gentiles estaban viendo el trato tan fuerte que Dios tenía con los judíos y podía llevarlos a creerse que Dios los estaba rechazando. Pero Pablo dice, no, si ellos no permanecen en incredulidad, ellos también serán injertados. Porque el pueblo judío es una nación más donde Dios todavía sigue salvando personas. Por eso Pablo dice, mírenme a mí, mírenme a los apóstoles. Son personas que están rechazando fuertemente el evangelio. Pero Dios sigue salvando personas de los judíos.
porque dice, pues poderoso Dios para volverlos a injertar. Ahora, este versículo no quiere decir que en un futuro va a haber un avivamiento completo de judíos, porque esa también es una postura dispensacionalista y también de algunas personas reformadas que creen que en algún futuro va a haber un avivamiento completo y por montones de judíos, casi del pueblo judío por completo, que se va a entregar a Cristo. Ya le he dicho muchas veces que yo difiero de esa postura. Si nunca ha sido así, nunca el pueblo completo judío ha servido a Dios, ¿cierto? Siempre un remanente, otros lo han hecho por apariencia, en un futuro tampoco va a pasar. Hendrickson es uno de los que dice esto, dice, nótese que el apóstol no dice ni sugiere que algún día todos los judíos incrédulos volverán a ser injertados en su propio olivo, que volverán a ser salvos. Él evita cuidadosamente decir algo así. Expresa que el reinjerto tomará lugar si no persisten en su incredulidad. No cabe duda que lo que él quiere decir es, algunos persistirán, otros no. Esa interpretación está en armonía con las afirmaciones previas sobre la mayoría endurecida y la minoría o remanente salvada. Como hemos hablado acerca del remanente, antes de la venida de nuestro Señor Jesús, sabemos que dentro del pueblo judío no todos fueron salvos, sino solamente un remanente fue salvo a lo largo de toda la historia judía, y así Dios todavía está haciendo, salvando ciertas personas de los judíos. Aquí no dice que en algún momento los judíos van a llegar por multitudes a los pies de Cristo. Preguntas. Wilmer, yo ahorita lo vi como que quería decir algo. Wilmer, si quiere copia la pregunta y tiene alguna pregunta la puede copiar ahí en el chat o cualquier cosa me dice. Para que vamos a mirar hasta este versículo 24 y les voy a mostrar un gráfico. Un gráfico que es un dibujo de la teología pactual bautista. Bueno, vamos leyendo el versículo 24, dice así. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, recordemos que el olivo silvestre era el que estaba en el bosque, y contra naturaleza, o sea, por un acto sobrenatural de Dios, es que somos parte del pueblo de Dios, porque por naturaleza éramos hijos de ira, ¿sí? Nosotros somos descendientes de personas paganas de estos pueblos que adoraban imágenes, que adoraban la naturaleza, que adoraban las cosas, pero ahora por la gracia de Dios y por la predicación del Evangelio y Dios obrando en nuestras vidas, ahora tenemos entendimiento y somos hechos parte del pueblo de Dios. Y de por naturaleza éramos olivos silvestres, ahora contra naturaleza, por una obra sobrenatural de Dios, fuimos injertados en el buen olivo. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? O sea, dando a entender, ¿cuánto más los judíos, que ellos tenían principalmente la principal oportunidad? Si ellos se llegan a convertir, ¿cuánto más ellos van a ser injertados? Si ellos vienen de esa parte de la raíz, ellos son descendientes naturales de Abraham. Ellos tienen primeramente mayor oportunidad, pero ahora nosotros somos injertados sobrenaturalmente. Pero si ellos llegaran también a convertirse, ¿cómo ellos no van a ser también injertados en este pueblo? En ese pueblo que Dios está formando de judíos y gentiles. Entonces hay que dejar claro. ¿Sí? Ah, listo, Wilmer. Dice San Pablo, San Pablo estima resuelto este punto, que Dios ha ejercitado su venganza contra la incredulidad del pueblo, sin olvidarse, sin embargo, de su bondad y ternura. O sea, Dios estaba tratando fuertemente a Israel, no obstante, él seguía mostrando su misericordia, como frecuentemente lo ha hecho al rechazar a los judíos de su reino, para después volverles a admitir a él, como lo vemos en el Antiguo Testamento, el pueblo caía en apostasía, pero Dios siempre mostraba su misericordia. Muestra por comparación cómo el estado de las cosas tal y como ahora son, cambian con mayor facilidad que antes de ser como son. Por la misma razón de que es más fácil a las ramas naturales volverlas a colocar en el lugar de donde fueron cortadas, chupando la sustancia de su raíz, que no a las ramas salvajes y sin fruto sacar sustancia de una raíz ajena. Esta es la relación que existe entre los judíos y los paganos. Ellos son descendientes naturales de Abraham, a quienes se le hizo la promesa. Si se llegaran a convertir, o sea, pertenecen principalmente a esa promesa. Nosotros somos descendientes paganos, pero por causa de un obrar sobrenatural de Dios, ahora somos parte del pueblo de Dios. Este gráfico
es de la posición bautista, ¿sí? De una página que se llama Bautista Pactual de Facebook. Recordemos que los bautistas no estamos de acuerdo con los dos extremos, ni con la teoría del reemplazo, ni con el dispensacionalismo. Tenemos una posición más bien neutral, ¿cierto? Que sabemos que es la que más claro está la palabra, es que Dios está formando un pueblo de judíos y de gentiles. Entonces, dice así, este es el buen olivo, que es el pueblo visible de Dios. Recordemos que dice que los israelitas incrédulos son desgajados, y estos israelitas incrédulos también hablan del antiguo pacto Israel nacional, dice criterio físico, descendencia carnal, pero dice aquí en el nuevo pacto, que es la iglesia, los gentiles creyentes son injertados, pero también es conformado de judíos y gentiles. Y en los versículos más adelante que dice, y más que todo en Romanos 11:12, que dice todo Israel, o la plenitud de los gentiles serán salvos, está hablando de todos los elegidos de Dios. Dios está formando un pueblo de judíos y de gentiles. Dios no está formando dos pueblos. No es que desgajó este olivo y colocó uno nuevo que es la iglesia. Es el mismo olivo que Dios siempre ha estado cuidando desde el inicio. Ahora Dios lo está formando de judíos y de gentiles. Entonces, si miramos la ilustración como la vimos hace 8 días, si creyéramos en la teoría del reemplazo, sería que Dios quita por completo este árbol y colocó uno nuevo. Y si creemos en el dispensacionalismo, es que Dios, aparte de este árbol, plantó otro aquí enseguida y lo está cuidando, ¿no? Dios es el mismo árbol, el pueblo está desgajando a algunos incrédulos y colocó a judíos y gentiles en ese árbol que Dios, sí, que es el pueblo de Dios, que Él lo está cuidando, lo está abonando y lo va a llevar para que produzca el fruto que Él quiere. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí esta parte de Romanos para que hablemos un poquitico sobre el libro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir adicional? ¿Algo que quieran hablar? ¿Algo que quieran comentar? O hablamos un poquito sobre el libro. Igual, como ya les dije, vamos a ajustar un poquitico los tiempos, que lo que yo quiero es como continuar con estos estudios, pero voy a seguir invitando más personas para que sea de una forma también entendible. Y como hay muchas personas que se les dificulta pasar más de 1 hora y 30 profundizando sobre la palabra, pero lo que queremos es que sea algo nutrido, pero también con el tiempo ajustado. Entonces, ¿tiene alguna pregunta o pasamos a hablar un poquitico sobre el libro? Listo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el libro. Si quieren también hacer aportes sobre el libro. Estamos tocando hace poco sobre la libertad religiosa. Es un tema que se toca en todas las naciones, pero estamos viendo ahora que cada vez más que el tiempo va pasando, el cristianismo se va a volver más incómodo. Y hoy piden como una tolerancia, pero la tolerancia se convierte casi en una falsa tolerancia. Las personas quieren que toleremos lo que para ellos están bien, pero las posiciones de la Biblia ellos no las toleran. Entonces hay una falsa tolerancia y quiere como que uno también diga tolere, pero hay que entender que uno como cristiano puede decir, yo respeto, pero no comparto. Tampoco voy a llegar al punto de burlarme de la persona, porque con eso sí estoy en contra, ¿cierto? Hay cositas que uno muestra su posición, pero ya cuando llega al punto de burlarse, de hacer bullying, burlarse también de ciertas posiciones de personas, hacer una especie de bullying, llegar casi al punto de hacer unas cosas gráficas, ahí sí no estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo creo que uno tiene que respetar, pero tener criterio, argumentar, generar también debates, generar también cierta argumentación, pero nunca llegar al punto de la burla, ¿sí? Como de la parte del bullying. Hay veces dentro de la reforma se tiende mucho a eso. No obstante, sí, sabemos que todos, igual yo creo que todos los que estamos aquí, seguimos ciertas páginas que son de memes cristianos que también pues realmente dicen cosas ciertas, cosas verdaderas de una forma muy agria, pero hay que tener cuidado con esa parte de burlarse hasta el punto, y a veces llegamos a ese punto y ese punto hay que analizarlo muy bien. Pero sí, tenemos que tener cuidado con todo eso que habla con respecto al punto
de la libertad religiosa, ya que están llegando también al falso amor, donde quieren que todos nos unamos en una sola religión, ¿sí? Entonces podemos decir, respetamos, pero no estamos de acuerdo y podemos argumentar y podemos hacer debates respetuosos, ¿cierto? No, es algo que también se debe hacer. Hay que expresar las diferencias con respeto. Expresarlas con respeto y que las personas también argumenten. Hay ciertas discusiones que también podemos tener dentro de nosotros y no estar de acuerdo con todos los temas. Y esas discusiones también son necesarias, aún dentro de las personas que nos llamamos reformados, aún hay temas que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, también hay temas con los presbiterianos con respecto al bautismo. Hay temas también con los presbiterianos con respecto al tema de la teología pactual. Ellos tienen una teología pactual que se diferencia un poco de la teología pactual bautista. La teología pactual presbiteriana es diferente en muchos temas, ¿sí? Con temas, por ejemplo, de la adoración, más que todo los que vienen de los enfoques gineurinos, que es del salterio exclusivo, ¿cierto? Hay unos que vienen más bien como un enfoque mucho más antiguo. Todos esos temas son válidos y se deben discutir de una forma respetuosa y con argumentos, o sea, nunca se debe huir de los debates, pero sí se debe debatir con respeto y tener un justo juicio, que hay personas que a pesar de que uno diga las cosas con respeto, no lo van a aceptar y a algunos les va a parecer pesado, es otra cosa. ¿Alguien quiere hacer un aporte con respecto a este tema del libro? ¿Alguien que haya leído o leyó un poquito sobre lo que hablamos con respecto al libro? Dice, bueno, igual el libro hablaba... Carlos, bueno, yo no leí las páginas que nos tocan del libro, pero según lo que usted está comentando, pues con el tema de la libertad religiosa, sí es muy importante que tengamos en cuenta que probablemente vamos a encontrar personas que no estén de acuerdo con muchas posturas que tenemos nosotros, que creemos y porque lo vemos así en la escritura. Tal vez ellos lo ven diferente o les han enseñado diferente y a veces es muy difícil cuando una persona, por ejemplo, que venga de un contexto pentecostal o no pentecostal, salga o abra los ojos o se dé la oportunidad de mirar otros enfoques diferentes a los que les han enseñado por tantos años. Entonces uno tiene que tener paciencia con todos esos hermanos, porque realmente pues sabemos que muchos, aunque estén en denominaciones diferentes a la nuestra, podemos, seguimos siendo hermanos en Cristo porque sabemos que ellos también han creído en Cristo como su Salvador. Pueden de pronto tener algunas prácticas diferentes, pueden ver la palabra también diferente, pero de igual forma eso no los hace que no sean hermanos en Cristo. Hay que amarlos igual y tener, pues, como usted dice, no en ese falso amor como que todos ahora por eso, sino tratar de ir llevándolos al conocimiento de la verdad. O sea, si vemos que tal vez ellos tienen como es un pensamiento o interpretan la escritura de una forma incorrecta, pues tratar de enseñarles con paciencia. Es lo que, pues, lo que yo puedo decir con el tema de, de la libertad religiosa que puede haber ahora, porque cada uno puede decidir en qué denominación estar, pero ahí sí tenemos que tener mucho respeto con esos hermanos, porque de igual forma sé que Dios tiene eh, esos hijos también aún en esas denominaciones, pero sé que no los dejará ahí por tanto tiempo. Y hay que entender que a pesar de eso, hermanos, que uno también quiera mostrar, también hay que ser conscientes que a pesar de mostrar esa posición, muchas personas no lo van a aceptar. A pesar de que en ocasiones vamos a argumentar contundentemente, muchas personas no van a aceptar esa posición y les va a disgustar. Y muchos de ellos van a querer perseguir a los cristianos. A lo largo de la historia, personas y creyentes que se levantaron defendiendo la verdad, la posición que ellos mostraron no les gustó a los oyentes. Por tal motivo, muchos de ellos
los mataron de muchas formas, en la hoguera, en leones, los ahorcaron, los atormentaron. Y es algo que hay que tener claro. Visión siempre con respecto que las personas que no son hijos de Dios van a perseguir a los hijos de Dios. Es algo que se evidencia, es una línea que se sigue. ¿Sí? Mire lo de Abel. Abel fue una persona que presentó una ofrenda a Dios. Solamente Dios aceptó su ofrenda, la de Caín no. Y Caín lo que hizo es llenarse de celo y por tal motivo mató a Abel. Es algo que va a pasar por causa de nuestras posiciones, por causa de nosotros defender la verdad. Hay muchas personas que no les va a gustar, por más suave que nosotros digamos, por ser personas que solamente defendamos con argumentos, pero hay muchas personas que no les va a gustar y son personas que viven una posición radical. Y esa posición radical es que van a hacer lo posible por tratar de quitar de lado a esa persona o rechazarla o hacer lo que quiera. Por ejemplo, hoy en día con el tema del LGTBI, uno coloca las posiciones bíblicas y hay personas que no están de acuerdo, aún dentro de los cristianos, y rechazan, bloquean, insultan y son un montón de cosas. Pero esa división siempre está desde el inicio. Están los hijos de Dios y los que no son los hijos de Dios. Y por tal motivo, los que no son los hijos de Dios persiguen a los hijos de Dios de la misma forma como Ismael perseguía a Isaac. Va a pasar. Siempre va a pasar de esa forma porque hay personas que no les gusta escuchar la verdad. La verdad cuando se dice hay muchas personas que les estorba. Entonces nosotros debemos proclamar a Cristo sin temor y debemos ser 100 personas que siempre estemos firmes en estos temas. ¿Listo? ¿Preguntas, aportes hasta ahí? Para que hoy vamos a terminar. Igual como les decía, vamos a empezar a ajustar bien los tiempos con el fin para que pueda seguir. Yo lo que quiero es empezar a invitar más personas, igual también para que ustedes lo realicen, donde estemos más o menos 45 o 50 minutos estudiando, ¿cierto? Y después un poco compartiendo sobre el libro, pero que sea algo también que las personas puedan profundizar y podamos entender. Es que lo estamos alargando bastante y nos pasamos a más de hora y media. Y es necesario también con el fin que las demás personas también puedan estar, porque hay unos que les queda un poco complicado. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aportes? ¿Algo que quieran decir? Mi hermano, ¿cómo, o sea, qué es lo que pasa con un cristiano que está dentro de una iglesia que realmente, o sea, no enseña la palabra de Dios como tal? Es muy, a veces asfixiante, ¿no? Para una persona estar en una iglesia así. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer esa persona? ¿Cómo puede incentivar, digamos, más el estudio en su iglesia? Yo digo, o sea, siempre algo que yo he dicho es estar frente, que motiva la lectura de la palabra, que le da prioridad a la palabra, las personas lo van a entender, ¿sí? Igual a las personas siempre hay que estarles predicando, hay que estarlas siempre motivando. Las congregaciones también viven procesos donde suben, baja, hay que estar animando. Hay momentos, por ejemplo, como este, o sea, este momento para todas las iglesias. ¿Por qué ha sido fuerte para todas las iglesias? Porque hay personas que no les gustan las cosas virtuales. Es más, por ahí salió un artículo que dice, me cansé de las transmisiones virtuales de mi pastor. Hay personas que dicen, no, para estar escuchando a mi pastor, prefiero escuchar otro tipo de video. Entonces, eso también ha servido para mirar también la fidelidad de muchas ovejas. Sí, o sea, hay muchos factores. Pero yo digo que el principal, para que una iglesia se centre en la palabra, se motive por estudiar, también es la actitud que tiene el pastor con respecto a la palabra y con respecto al estudio. Eso es claro ahí. Cuando el pastor es un pastor que ni estudia la palabra, ni profundiza en doctrina, sino que solamente es hablar de cosas emocionalistas y todo eso, por lo general la congregación va a ser así. Y eso es de enseñar. Usted no crea que las ovejas van a ir más allá de donde no va el pastor. Si no es un pastor estudioso, no crea que las ovejas van a ser estudiosas. Una que otra, por la misericordia de Dios, va a ser una persona que profundice. Pero si el pastor no es una persona que profundiza, estudia, se entrega, no crea que las ovejas van a ser así, porque no lo ven. No lo ven. ¿Sí? Ok, dice Sebastián.
Sí, hermano, pero tal vez, o sea, me refiero también un poco más a lo personal, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer uno? Porque ¿No? usted, como usted dice, puede haber pastores que realmente, o sea, no se dediquen o como a veces escuchaba incluso en prédicas que se dedican a arreglar la iglesia, y claro que es algo bueno, pero, o sea, dejan aparte el estudio de la palabra y es algo que trae consecuencias, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, o sea, ¿qué es lo que puede hacer realmente una persona sabiendo, digamos, igual, o sea, que todo ese contexto que tiene dentro de una iglesia? Igual es de enseñar, ¿cierto? Hay personas que no van a venir no son personas que les guste ni leer, no son personas que les guste ni eso, pero es de motivar y siempre está recalcando a las personas de tener esas disciplinas espirituales, ¿sí? Es de todo el tiempo, o sea, estar recalcando, estar las personas enseñando, estar las personas motivando. Si era Martin Lloyd Jones el que decía que él todos los domingos predicaba el evangelio porque las ovejas se iban y lo olvidaban y él tenía que otra vez volver a profundizar sobre el evangelio. La parte pastoral y la parte espiritual es algo constante de oración y de motivación constante, ¿sí? Y es de estar mirando a las personas, pero si una persona que de verdad deja de lado las disciplinas espirituales, va a ser una persona que va a vivir muchos tormentos por el pecado. Si es un verdadero creyente, va a ser una persona que va a vivir tormentos por el pecado. Si es una persona no creyente, en algún momento va a apostatar de la fe. Pero cuando se dejan de lado las disciplinas espirituales, por lo general el pecado atormenta la vida de un creyente. Por eso se llama los medios de gracia. Cuando yo soy disciplinado con los medios de gracia y de verdad profundizo sobre ese tema, mi vida espiritual va en crecimiento. Pero cuando yo los dejo de lado, o sea, de verdad yo soy como, voy a empezarle a dar pie al pecado en mi vida. O sea, darle pie a profundizar más sobre ciertos pecados en mi vida y dejar de lado la santificación. Por eso uno constantemente dice a las personas uno le coloca estudio para que se estén exponiendo a los estudios constantemente de la palabra, ¿sí? Porque también es necesario que las personas vean la necesidad de exponerse constantemente al estudio de la palabra, ¿sí? Es eso, y es de motivar, y es de enseñar y también orar por las personas. Porque obligar a una persona a hacer las cosas, eso no sirve. Es de enseñar, orar y que sea Dios obrando. Eso sí, mostrando a las personas con firmeza la necesidad de orar y que las personas también llevarlas a que ellos puedan desarrollar esas disciplinas espirituales y sanas. ¿Listo, Sebas? Sí, hermano, es que es, o sea, es importante todo eso, ¿no? Enseñar y a veces incluso ser la luz en medio de todas las tinieblas que puede haber, que a veces se escucha a los hermanos decir cosas que realmente no son bíblicas, ¿no? Y aterroriza. Mm, A veces sí, no sé, me da terror, porque son líderes, altos líderes que están diciendo cosas que Ah, sí. no son, no son bíblicas. Entonces, bueno, creo que esto es lo que hay que estar orando. Una niña que se congrega con otro una vez me comentó que ella estaba en una iglesia y entonces usted ve que por lo general las iglesias carismáticas manejan para líderes juveniles, ¿cierto? Que son también jóvenes. Entonces, que ella tenía un tema doctrinal y entonces le fue a preguntar a él sobre ese tema doctrinal. Y entonces le dijo, no, a mí no me pregunte sobre doctrina. Yo sé sobre motivación y sobre jóvenes. Los temas doctrinales le pregunta al pastor principal, imagínense. Entonces, por eso uno ya sabe por qué los jóvenes flaquean en tantas cosas, porque no tienen fundamentos doctrinales. Y si los líderes juveniles que colocan ahí los colocan más bien como animadores y como coaching, pues eso es lo que se va a producir. ¿Listo? ¿Alguien más quiere algo adicional que decir antes de que oremos? Por esto vamos a orar. Bueno, Padre, gracias Señor por esta porción de la Escritura. Gracias Padre por esta porción sobre esta ilustración acerca del buen olivo, Señor, y el olivo silvestre. Hoy solamente, Señor, nos queda para decir gracias. Señor, nosotros no tenemos de qué ensoberbecernos, no tenemos de qué enorgullecernos. Todo ha sido por tu bondad, Señor, y por tu misericordia.
Señor, solamente te pedimos para que seas, Señor, tú ayudándonos y direccionándonos todos los temas. Mira a las personas, Señor, que hacen parte de este grupo de estudio los días jueves, sigue motivándolos, Señor, sigue fortaleciéndolos, sigue, Señor, animándolos y que podamos, Señor, crecer también como grupo de estudio. Te pedimos, Señor, para que seas tú ayudándonos, Señor, en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones a todos ustedes. Igualmente, pastor, bendiciones. Bendiciones, hermanos.